Amén. Gracias por estar con nosotros el día de hoy en la Iglesia Bautista Bíblica El Faro. Una vez más en sus Biblias, Proverbios capítulo 22, versículo 3. Hemos estado hablando de diferentes personajes en el libro de Proverbios. Recuerde, el libro de Proverbios es el libro de la sabiduría, y la Biblia nos pone en el libro de la sabiduría a diferentes personajes que nos enseñan acerca de cómo no debemos ser y cómo sí debemos ser. El personaje que vamos a estudiar el día de hoy es el simple. El simple, note lo que dice la palabra de Dios, versículo 3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra el día de hoy, gracias por el libro de Proverbios que nos da sabiduría para nosotros poder aprender de los peligros que hay allá afuera, del mundo, de los pecadores, y cómo, Señor, hay camino que parece recto, pero muchas veces simplemente causa dolor y tristeza. Yo te pido, Señor, que el día de hoy tú nos llenes de sabiduría, nos des entendimiento, nos ayudes a hacerle caso a los avisos de la palabra de Dios, para no tener una vida llena de dolores y tristeza. Te pido que estés con nosotros, danos sabiduría, entendimiento el día de hoy. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El cristiano no debe ser simple. Ahora, la palabra simple literalmente significa tonto, falto de entendimiento. Quiere decir que es una persona que es fácil de engañar, fácil de seducir. Y Dios nos dice en su palabra que Él no desea que el cristiano sea una persona simple. La palabra simple tiene algunos sinónimos que nos ayudan a entender lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar acerca de este personaje en la Biblia. El simple es una persona inexperta, o sea que le falta experiencia. Es una persona que no ha vivido lo suficiente, no ha pasado cosas malas o cosas buenas como para saber lo que tiene el futuro. La experiencia es algo bueno y hay dos formas de obtener experiencia. Nosotros podemos obtener experiencia por nuestras propias acciones, consecuencias, o podemos leer la palabra de Dios o ver a otros y entender y aprender experiencia por las cosas en las que han pasado otras personas. La mejor forma de obtener experiencia es ver lo que le pasa a alguien por las decisiones que toma y decir, yo no quiero hacer eso. Pero el simple no hace eso. El simple simplemente está caminando por la vida y es una persona inexperta. Ahí echando a perder se aprende, es el simple. El simple no solo es inexperto, pero dice la Biblia, es inocente. Él piensa que todo el mundo está ahí para hacerle bien. No entiende que hay gente que le quiere robar. No entiende que hay gente mala en este mundo. No entiende que hay personas que le quieren engañar para hacerle caer. Hay una persona que es el perfecto ejemplo de un hombre simple. Era un hombre como Sansón. Era fuerte, pasaba tiempo con Dios, pero siempre era engañado fácilmente. Personas le decían que eran sus amigos y él se juntaba con los filisteos como si fueran sus amigos y ellos estaban tramando matarle detrás de su espalda. Estaba enamorado de una mujer que lo traicionó y ni se dio cuenta hasta que ya le habían sacado los ojos y estaba dando vueltas ahí en un molino, la Biblia dice, como un animal. Una persona simple que no se da cuenta que hay gente mala en este mundo que quiere hacer caer al cristiano. La palabra simple también quiere decir que es incauto, o sea que va por la vida sin prestar atención a las advertencias de este mundo. Se le predica, se le dice, se le advierte, pero él ahí va caminando como si no hubiera peligros en la vida. Y la palabra de Dios nos enseña que esta persona simple, mire, sufre mucho. Vea lo que dice la Biblia. Proverbios 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Esa es la vida de una persona simple. Una persona que no entiende, una persona que va caminando por la vida como si no hubiera peligros, que es inexperto y no mira las consecuencias de las acciones de otros. Ahí va caminando. Y dice la Biblia, su vida está llena de dolor, está llena de peligro, está llena de remordimiento, está llena de problema tras problema tras problema. Otra vez ya me fue mal aquí, otra vez pasó esto, ¿cómo no lo vi venir? Otra vez me engañaron. Esa es la realidad de una persona simple. Ahora, tristemente, hoy en día hay mucho cristiano simple.
Mire, me duele decir eso, pero hay muchos cristianos simples, son fácilmente engañados. El pecado los engaña. Y ahí van otra vez, ya le dio el pecado tantas bofetadas en su vida pasada. Y ahora que vienen los caminos de Cristo, todavía coquetea con el pecado, busca el pecado y otra vez sufre. Y el matrimonio sufre otra vez. Y los hijos sufren otra vez. Mire, ¿saben qué? Pero no hacen caso. Una persona simple. Vaya conmigo a Proverbios 27:12. Porque la Biblia nos enseña, mire, muchas veces que este hombre simple es completamente lo opuesto al hombre avisado. El hombre avisado ve y se esconde, dice, no, ahí hay peligro, me agacho, me quito, me hago a un lado. Pero el simple, note lo que dice una vez más, lo recalca otra vez. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Mire, la mejor forma que se lo puedo explicar, hace unos años, yo estaba en Atlanta, Georgia, y yo estaba divirtiéndome un montón con un amigo mío que se llama Jeff. ¿Usted recuerda a Jeff? Y él tenía una cuatrimoto. Su papá nos dijo, vete en la cuatrimoto, ustedes la van a pasar muy bien y esto y lo otro. Y ahí vamos en la cuatrimoto, él va adelante, yo voy atrás, él está como lo doble de la altura que yo. Y de repente él, sin decir nada, nada más se agacha y yo no me agacho. Y había una rama que él sabía que estaba ahí y como él la conocía, pues se agachó y no le pasó nada. Y como yo no la vi, me pegó en la cara, todo me abrió la cara. ¿Sabe qué pasó? Él vio algo que yo no vi. Él sabía que había un peligro, yo no. Eso le pasa a los simples. Y por eso el simple pasa por tanto dolor semana tras semana, mes tras mes, y le echa la culpa a todo lo demás, y lo que no se da cuenta es que simplemente es una persona que no hace caso a las advertencias de la palabra de Dios. Una persona simple. Recibe dolor por sus malas decisiones, cosecha el dolor de sus malas acciones, recibe el dolor de su pecado. Una persona simple. El libro de Proverbios nos advierte y mire, nos motiva a no vivir así. Dice, mira, usted como cristiano no tiene que vivir así. En el mundo pues entendemos que ellos no le hacen caso a los mandamientos de Dios y a las advertencias de Dios, pero nosotros como cristianos no tenemos que vivir así porque tenemos un libro que nos dice lo que pasa y es un libro en el que nosotros podemos confiar. Y si la Biblia me dice no hagas esto, yo puedo ser avisado y darme cuenta que eso me va a llevar tarde o temprano a un mal lugar en mi vida, a un mal matrimonio, a un mal negocio, a una mala relación con mis hijos, a una esclavitud en el pecado, y yo no tengo que vivir así. Por eso es que el cristiano tiene una, mire, ventaja en contra del mundo, porque usted tiene un libro que le dice, ahí hay peligro, no vayas por ahí. Pero si el cristiano actúa como un simple, tal y como actúan los que están allá afuera, entonces también el cristiano termina con una vida llena de dolor. Yo le pregunto a usted, ¿es usted una persona simple? ¿Es usted fácilmente engañado por los pecadores, por el pecado, por las mentiras de Satanás? ¿Está usted sufriendo en su vida porque ha tomado decisiones simples? El día de hoy quiero darle 3 características principales de una persona simple. 3 características principales de una persona simple. La primera característica que nosotros vemos es que el simple, mire, es fácilmente engañado. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 7, versículo 7. Dice la Biblia que el simple es fácilmente engañado. Y es fácilmente engañado porque, mire, le falta entendimiento. Al simple le falta entendimiento bíblico de lo que pasa cuando yo tomo decisiones que le dan pie al pecado, que le dan pie a los pecadores, a un mal camino. Note lo que dice la Biblia. Proverbios 7:7. Dice la Biblia, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de... ¿Qué le faltaba a este joven? Entendimiento. Esto es lo que le pasa a los simples. Y mire, usted se va a dar cuenta si usted es una persona simple, si a usted le falta entendimiento bíblico.
Usted rápidamente se da cuenta cuando a una persona le falta entendimiento bíblico, no conoce lo que la Biblia enseña y entonces dice, ¿qué tiene de malo? Tomar alcohol, no, hombre, ¿qué tiene de malo? ¿Sabe qué le falta a esa persona? Entendimiento. Una persona que dice, no, hombre, mire, lo que es el pecado es la borrachera, no tomarse una. Es una persona que no entiende lo que la Biblia enseña. Hay muchas personas que, mire, son ignorantes en cuanto a lo que la palabra de Dios enseña, a las advertencias de la palabra de Dios. La Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero una persona que no sabe escoger a sus amigos y termina con amigos que lo llevan al mundo y que lo llevan a hacer cosas malas, es una persona simple. No entiende lo que la palabra de Dios enseña. Una persona, mire, que tiene los mismos problemas en el matrimonio y con los hijos, y lo mismo. Cada 2 semanas vienen con lo mismo. ¿Sabe qué son? Son personas simples. No entienden lo que tienen que hacer, no saben cómo se deben comportar, porque últimamente no conocen la Biblia. Por eso dice la Biblia, mira, es un joven falto de entendimiento. Brinque conmigo al capítulo 9, versículo 13 de Proverbios, porque no solamente los jóvenes, pero también las mujeres, los hombres, mire, caemos en esta trampa de no conocer la palabra de Dios. Y esto es triste porque se supone que somos cristianos. Y si hay algo que nosotros deberíamos conocer, debería de ser la palabra de Dios. Usted debería de saber lo que Dios dice en su palabra, lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. Pero dice la Biblia, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. O sea, no sabe, ignora lo que la palabra de Dios dice y entonces por eso toma acciones equivocadas, usa palabras inadecuadas, tiene hábitos que no le ayudan al cristiano y entonces le va mal, recibe el daño, porque es una persona simple, falta de entendimiento. Déjeme preguntar, ¿por qué no sabe un cristiano qué hacer? ¿Por qué tenemos que preguntar constantemente, pastor, ¿es pecado? ¿Por qué hay matrimonios que no saben qué es lo que deben de hacer? ¿Por qué hay jóvenes que no saben qué camino tomar? ¿Sabe por qué? Porque nos falta entendimiento. La Biblia dice que a esta persona, el simple, le falta entendimiento. Ahora, cuando a una persona le falta entendimiento, es fácilmente engañada. ¿Alguna vez le han engañado? Porque no conocía usted algo. Le venden algo y luego ya no era oro. Tengo esta cadena, mire, es puro oro y la lava y se le cae el oro. ¿Qué pasó? ¿Sabe qué le faltó a usted? Entendimiento de lo que es oro y lo que no es oro. Hay mucha gente que es fácilmente engañada, miren, en los negocios, en ciertas cosas, pero es triste cuando el cristiano es engañado por el diablo. O sea, hay cristianos de verdad que parece que no entienden que el diablo no es su amigo. Este le hace caso, quiere vivir como los del mundo, en el mundo. Se le predica una y otra vez lo que la Biblia enseña y usted le hace caso al diablo. Y hay cristianos que fuman, que toman alcohol, que se la pasan coqueteando con el pecado. ¿Sabe que son personas simplemente simples, ignorantes? Ignoran lo que Dios dice en su palabra. Estas personas, dice la Biblia, pues son fácilmente desviadas, son fácilmente influenciadas. Se les olvida que los pecadores los quieren engañar. ¿Qué le dice? Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Pero hay muchas personas que se les olvida que hay gente mala allá afuera que quiere destruir a su familia. Dice la Biblia, estas personas son fácilmente desviadas. Esto, mire, se nota rápidamente cuando la influencia del mundo entra en la vida del cristiano. Cuando le hacemos más caso al mundo de lo que le hacemos a Dios. Personas que no entienden que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y entonces ahí va un artista con un nuevo corte de pelo y los simples, todos con cabeza de cilantro, órale pues. Y luego sale un peloncito, desde aquí cabello aquí, pelón todo lo demás, órale, ahí vamos a dar pelones.
Es una persona, mire, simple, influenciada fácilmente por el mundo en su forma de hablar, de vestir, de actuar, de la música que escucha. Esa es una persona simple. Esto es principalmente real para los jóvenes. Los jóvenes son muy inexpertos. Por eso hay gente que le dice: hey, mijo, ponte al tiro, te van a robar. Eso no está bien. Mira, yo ya pasé por ahí. No hagas eso, escoge bien. ¿Sí le decimos a los jóvenes? Oye, mira, no, eso no lo hagas. Porque hemos visto que hay cosas que no nos llevan a... Yo, mire, cuando iba creciendo en los caminos del Señor, yo decía: ¿qué tiene de malo hacer eso? Yo también era así, muy simple. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Y por qué esto? Y puras reglas y esto y aquello. Ahora que ya estoy creciendo más en los caminos del Señor, me doy cuenta, no, pues tenían razón. Eso de andar, mire, que un amigo que tiene amigas, no hay tal cosa como amigos. Solo una persona simple, una mujer simple piensa: el muchacho me compra flores nada más porque quiere ser mi amigo. No hay tal cosa como eso. Entonces ya cuando vamos creciendo nos vamos dando cuenta que las reglas están ahí por una razón, y que más frecuente que otras veces las personas tienen razón y yo nomás no veía todo el peligro que estaba por fuera. La Biblia entonces dice: mire, estos jóvenes son fácilmente influenciados. La mayoría de los jóvenes son simples. Note lo que dice Proverbios 7:7. Hay muchos jóvenes que son simples. Ahora, de los jóvenes, bueno, se espera que sean inexpertos. Por eso les enseñamos, les predicamos. Pero tristemente hay un montón de hombres ya adultos, casados, que son niños espirituales. Y son igual o peor de simples que otros. Note lo que dice la Biblia, Proverbios 7:7. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. ¿Quién cayó en las garras de la mujer extraña en Proverbios capítulo 7? Un joven falto de entendimiento, fácilmente seducido. Eso es lo que le pasa a las mujeres que tienen falta de entendimiento. Caen con cualquier cholo ahí. El hombre se casa, mire, con cualquier mujer extraña porque no tiene entendimiento de lo que tiene que estar buscando. No sabe que la belleza, mira, de nada sirve si es una persona que no ama los caminos del Señor. Pero hay un montón de jóvenes y mujeres simples. Pero mire, de los jóvenes, pues yo entiendo eso, hay que enseñarles, nunca han estado casados. Pero hay hombres casados que son fácilmente engañados por mujeres extrañas. Ya le dicen: estás bien guapo, y se la creen. Yo a esos hombres me dan ganas de comprarle un espejo. No te ves todos los días. No es tu guapura lo que lo atrajo a ti, es que es una mujer extraña que busca hacerte caer. Pero hay hombres, mire, falta de entendimiento. Hay mujeres que son faltas de entendimiento, aún casadas, fácilmente engañadas. Dice la Biblia: cuidado con ser un hombre simple. Esta influencia, mire, esta simpleza se extiende a los cristianos adultos, y aún los cristianos adultos no entienden lo peligroso que es tener malas amistades, lo peligroso que es tener malas costumbres, lo peligroso que es alejarse de los caminos de Dios, lo peligroso que no es liderar a su familia espiritualmente, lo peligroso que es no pararse como líder espiritual en su casa. Piensan que la vida es como un juego para ver qué se disfruta. Y el simple ahí está, mire, guiando a su familia. Hoy no tenemos ganas de ir a la iglesia, vámonos a comer. Simple. Y luego sus hijos terminan comportándose como mundanos, no quieren nada en las cosas de Dios. Ya se embarazó la muchacha, ahí estoy cuidando a los nietos, el niño ya es rebelde, el hombre ya se hizo homosexual, la mujer ya es otro, hace lo que quiere. Y no saben qué pasó. Una persona simple. ¿No dice la Biblia: instruye al niño en su camino? ¿Cuál es la prioridad del padre para sus hijos? Criar, enseñar a nuestros hijos en el camino del Señor. Pero el simple no entiende eso. Piensa que un día familiar es más importante que un día en la iglesia. Una persona, sí.
Vaya conmigo a Proverbios 14:15. Esta persona es una persona, mire, que todo se lo cree. Él piensa que todo lo que la gente le dice está bien. Entonces ahí está platicando con un pecador y los pecadores lo quieren engañar. Y ahí está platicando con el pecador y le dice, oiga, el pecador le dice, ¿para qué vas tanto a la iglesia? Mira, yo nada más voy una vez a la semana y mírame, todo bien. Y ahí va el simple y le cree todo. Note lo que dice la Biblia. El simple todo lo cree. Mas el avisado no te mira bien sus... Eso no está mal. El preguntarse si es verdad o no lo que me están diciendo no está mal. Mire, lo hacemos siempre para la predicación de la palabra de Dios, pero usted nunca lo hace para las cosas del mundo. No, hombre, yo conozco mucha gente que, mira, a la hora de la predicación, ¿a poco sí? Eso es lo que dice la Biblia. Todo se cuestiona. Pero cuando le dice a su amigo, no, yo leía, órale, no, pues sí, si lo dice la tele, si lo dice mi compadre, tiene que ser verdad. No, a mí mi comadre me dijo, no, mira, que no tengo que ir 3 veces a la iglesia, con una la hace, ni checa, no sabe cómo está su vida, cómo están sus hijos, qué le pasó, nada, ahí van. Personas, mire, simples. Dice la Biblia que el avisado mira bien sus pasos, o sea, sí debo hacer esto o no. Antes de salirme de la iglesia, pienso bien, ¿qué dice la Biblia? Antes de yo probar, mira, la primera gota de alcohol, pienso bien, si yo quiero agarrar un gusto por esa bebida que ha destruido tantas familias y hogares. Antes de fumar un cigarro, mejor checo qué le hace a mi salud. No, mira, antes de meterme a esto de las drogas y esto, mejor pienso bien las cosas. Antes de yo sacar a mi familia de los caminos del Señor, mejor debería de pensar en el futuro, en qué le va a pasar a mi familia. Antes de escoger el dinero arriba de los caminos del Señor, debería de pensar bien mis pasos. Pero el simple no hace eso, nada más camina por la vida hasta que sufre el daño y después, híjole, ¿cómo no lo vi? Una persona simple. Vaya conmigo a Proverbios 1:22. Porque Dios le pregunta a estos simples, mira, ¿hasta cuándo vas a ser así? ¿Cuándo vas a ser simple? ¿Hasta cuándo vas a dejar la simpleza, la ignorancia? ¿Hasta cuándo vas a preguntarte qué dice la Biblia en estos aspectos antes de tomar decisiones importantes? ¿Hasta cuándo? Mira, llevas 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años en la iglesia y sigues simple. ¿Hasta cuándo? Dice la Biblia. Note lo que dice la Biblia, ¿hasta cuándo, oh simples? Amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Dice la Biblia, ¿hasta cuándo va a vivir el cristiano ignorante de lo que la palabra de Dios enseña? Bueno, yo entiendo, si usted tiene un día, unas 2, 3 semanas, 6 meses, 1 año en los caminos del Señor y no conoce lo que la Biblia enseña, yo entiendo, usted está creciendo, está aprendiendo. Lo que no entiendo son gente que lleva 3, 4, 5, 10, 15, 20 años en la iglesia y sigue batallando. Todavía no enseña escuela dominical, no es capitán de ruta, no sirve al Señor, o sea, nada. Es un cristiano, mire, simple. Simple, falto de entendimiento. Estos son fáciles de engañar. Vaya conmigo a Proverbios 9:16. Porque como que los pecadores, mire, tienen un olfato para estas personas simples y los buscan para engañarlos. Siempre, mire, los falsos maestros encuentran a estos simples. Las malas amistades encuentran a estos simples. Ellos los buscan, mire, las malas amistades ahí están sacándolos de los caminos del Señor y ellos hacen caso. Mire lo que dice la Biblia. Proverbios 9:16 dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. ¿Sabe que estos son bien fáciles de engañar y los pecadores lo saben? Ahí huele, mira, huele como a un cristiano simple. Dice que es cristiano, pero mira, se viste todo bien carnal, bien cholo. Todavía escucha música mundana. Ese no es cristiano, mira, fácil lo engañan. ¿Sabe usted que una mujer extraña no se le acerca a un hombre que habla la palabra de Dios, que gana almas? Que no hacen eso. Buscan a un simple, ahí al que se cree cholo, mira, al que se cree guapo, a la mujer que se anda poniendo ahí en el Facebook, mira. Buscan a los simples. Esta mujer extraña
Y hablando también de un nombre extraño, puede ser pecadores que están buscando hacer caer al cristiano, buscan al avaricioso, al codicioso, al amargado, y ahí los ven y dicen, mira, esta persona es simple. Por eso nosotros debemos de cuidar a nuestros jóvenes. Por eso nosotros debemos de advertirle a nuestros jóvenes, porque nuestros jóvenes, mira, la mayoría de los jóvenes son faltos de entendimiento. Y se entiende, están creciendo en los caminos del Señor. Pero mire, las personas maduras deberían de ser maduras espiritualmente, servir a Dios y dejarles saber que no, los caminos del mundo no es donde debo de estar. Pero tristemente a veces al revés. Los jóvenes tienen que decirle, ándale hermano, gane almas. Ándale hermano, llegue temprano, lea su Biblia. Y ahí está el maduro, simple. ¿Hasta cuándo vamos a ser ignorantes en la palabra? ¿Hasta que pierda un hijo? ¿Hasta que pierda una hija? ¿Hasta que pierda su matrimonio? ¿Hasta cuándo? Es una persona simple. Mira, el simple no solamente es ignorante, pero el simple también es imprudente. Vaya conmigo a Proverbios 1:4. Esto quiere decir que le falta sagacidad, le falta prudencia, le falta la habilidad de poder ver hacia el futuro, de saber que si yo digo esta palabra, ¿cuál va a ser el resultado? Si yo hago esta acción, ¿cuál va a ser el resultado? Si yo tengo estos hábitos, ¿cuál va a ser el resultado? O sea, mirar hacia el futuro. Note lo que dice la Biblia: para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. El libro de Proverbios fue diseñado para enseñarle a los jóvenes, a los cristianos, sabiduría, a enseñarles saber, mira, si tú vas por este camino te va a ir mal, no hagas esto, no robes, no codicies, no seas avaro, no busques a una mujer extraña, no caigas en las garras de un hombre extraño, no sigas a los pecadores, no caigas en vicios, no es bueno que tomes vino, no es bueno que hagas lo que los pecadores hacen. Todo el libro de Proverbios, 31 capítulos para enseñarle al cristiano: no sea usted simple. Pero el cristiano no hace caso. Yo creo que debería de ser, mire, un buen hábito que el cristiano lea Proverbios cada mes, mínimo una vez al mes. ¿Quién de aquí necesita sabiduría? ¿Necesita usted sabiduría? ¿Dónde se encuentra sabiduría? En la palabra de Dios. No es muy complicado, pero no la lee. Y entonces tenemos un montón de cristianos simples. Al simple le falta la habilidad de poder ver, mire, las consecuencias de mis acciones. Esto es lo que le llama prudencia. Vaya conmigo a Proverbios 14:18. Dice la Biblia: los simples, mire, heredan necedad. Así son, siempre de mal en peor. O sea, de ser un simple, después pasa a ser un necio, y después de ser un necio pasa a ser un escarnecedor. Ese es el rumbo por el que ellos van. El problema del simple es que no se queda simple, sino que se va empeorando. Note lo que dice la Biblia, Proverbios 14:18. Los simples heredarán necedad. Hablamos del hombre necio. ¿Qué es el hombre necio? Que ya no importa, no le dice y él piensa que es sabio. Yo ya sé lo que tengo que hacer, a mí nadie me va a decir. Y dice el necio, dice en su corazón: no hay Dios. Después ya no cree en la palabra de Dios, no cree en lo que la Biblia enseña, no tiene hábitos cristianos. Es como si fuera uno del mundo, necio. Y mire, es más, se cree más sabio que 7 que saben aconsejar. Ya no le puedes decir estás mal, porque se enoja. Reprendes al sabio y se enoja. No le puedes decir que Dios sabe más que usted, porque no, se enoja. El simple después termina siendo necio. Cuidado con el cristiano que ha vivido en la simpleza por mucho tiempo, que no lee su Biblia, no sabe lo que dice. Por eso es lo que le pasa a estos creyentes. Mire, empieza un cristiano, ya no gana almas, y después se hace necio. Y ahora yo nada más no quiere ganar almas, desanima a otros de no ganar almas. Necio. ¿Para qué hacen eso? ¿Eso qué? ¿Para qué vas tanto a la iglesia? Un necio. Yo tengo, mire, personas que fueron conmigo al colegio bíblico, que empezaron de simples, sin leer su Biblia, lo que la Biblia enseña, los principios bíblicos, y ahora dice: yo no sé si hay un Dios. Necio. Y después de necio se convierten en escarnecedores, se burlan de los cristianos, como si nosotros fuéramos los ignorantes que creemos que venimos del chango. Y él se burla de mí por tener tanta fe, dice. Ese es el deterioro espiritual de una persona simple. Por eso es que es muy peligroso quedarse en la simpleza por mucho tiempo,
porque tarde o temprano se hacen necios. Ya su esposa no le puede decir nada porque se enoja. Yo soy el líder de acá espiritual. Pues entonces ve a la iglesia, mijo. A su esposa no le importa cuánto usted levanta, cuánto usted está así de fuerte. Mire, no, a su esposa le impresiona que usted sea un hombre espiritual. No, mira, levanté 200 kilos. Sí, pero ¿cuántos versículos leíste de tu Biblia? No, trabajé hasta las 12 de la noche. Sí, pero ¿cuándo lideraste tu casa? Es una persona simple. Note lo que dice más: los prudentes se coronarán de sabiduría. Lo opuesto a una persona simple es un avisado, un hombre prudente. Esto quiere decir que él se empieza a preguntar: si yo hago esto, ¿qué va a pasar? Ese es el error más grande de los simples. No ven el futuro. O sea, si usted habla de esta forma, ¿qué consecuencias van a tener sus palabras? ¿Van a edificar su casa o van a destruir su casa? ¿Van a crecer y juntar más su matrimonio o le van a separar de su esposa, de su esposo? Si usted dice groserías, ¿qué pasa? ¿Qué le enseña a sus hijos? Si usted escucha música mundana, ¿qué le enseña a sus hijos? Si usted toma alcohol y aunque usted lo pueda según usted pueda controlar, ¿qué va a pasar cuando sus hijos no lo controlen? ¿Ve cómo hay una gran diferencia entre un simple y un prudente? El prudente piensa en el futuro. Empieza a decir: si yo tengo estos hábitos de no ir a la iglesia, si la iglesia para mí es opcional, para mis hijos, ¿qué va a hacer? Si yo llego tarde, mis hijos ya no van a ir a la iglesia después. Si para mí la prioridad no es la iglesia, para mis hijos va a ser menos prioridad. Si yo no sirvo a Dios, ¿cómo van a servir mis hijos a Dios? Si yo no soy un buen ejemplo para mis hijos, ¿qué va a pasar? Es una persona que piensa en el futuro. ¿De qué le va a servir todo el dinero que ha ganado, todo el dinero de su trabajo, si pierde a su esposa y a sus hijos? Esos son los ejercicios que hace una persona prudente. Piensa en el futuro. Note lo que dice Proverbios 14:15. Dice la Biblia: esta persona prudente ve bien el futuro. Es completamente opuesto a lo que es una persona simple. Es avisado, ve el peligro por venir, se fija y dice: mira, si yo sigo siendo un esposo carnal, tarde o temprano mi esposa ya no va a ser espiritual. Si yo sigo siendo un padre carnal, tarde o temprano mis hijos se van a alejar de los caminos del Señor. Si yo sigo siendo una mujer, mira, rencillosa, que busca problemas, tarde o temprano no va a haber paz en mi hogar. O sea, mis acciones tienen consecuencias, mis palabras tienen consecuencias, el pecado con el que usted coquetea tiene consecuencias. Si usted sigue mirando lo que usted ve en la noche, ya después usted, mire, ese pecado se concibe. Y ya no nada más es una persona que ve cosas que no debe ver en la noche, ahora es un adúltero, fornicario. Si yo, mire, coqueteo con el pecado, tarde o temprano agarra lazo. Si yo pido prestado, voy a estar enlazado, endeudado. Debo de mirar hacia adelante. Note lo que dice la Biblia, Proverbios 14:15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. O sea, piensa bien. Antes de dar un paso, tengo que pensar: ¿a dónde me lleva este camino? Mire, piense bien esto. ¿A dónde le llevan los hábitos que tiene usted como cristiano? Su vida de oración, su lectura espiritual, los hábitos de ir a la iglesia, los hábitos de pasar tiempo con Dios, el altar que tiene usted en su casa con sus hijos, el ejemplo que usted le da a sus hijos, a sus nietos, a sus familiares. ¿A dónde le lleva eso? Joven, piensa bien en tu futuro. No tomes decisiones en lo terrenal. Eso es lo que le pasa a tantos jóvenes. Piensan en lo de hoy, en qué es placentero hoy, aunque echen a perder toda su vida el día de mañana. Por eso hay tanta gente en las drogas, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento se siente bien, pero después, miren, ni pueden pensar. Por eso los vicios se comen a nuestros jóvenes, porque no piensan en el futuro. Pero tristemente también se comen ahora a los simples cristianos que no piensan en el futuro. Si usted es inconstante en los caminos del Señor, ¿qué le enseña a sus hijos? ¿Cómo yo le voy a decir a mi hijo: la iglesia es primero, cuando yo pongo el trabajo y los deportes primero?
Una persona simple. Regresa a nuestro texto, Proverbios 22:3. Una persona simple no ve ni peligro. ¿Qué tiene de malo? Vamos bien, hasta ahorita las cosas van bien. Los niños ahorita, mira, no son rebeldes, no son tan rebeldes, es una etapa. No se dan cuenta que los hábitos, las costumbres, las palabras, lo que usted hace en su casa no está funcionando. Note lo que dice la Biblia, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado piensa y dice, mira, si yo sigo así, no se ven bien las cosas, no va a haber algo bien. Ven el peligro, ponen atención, ven hacia adelante. Dice, ven el mal, ve que esto que estoy haciendo está mal de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. ¿Quién puede romper los principios de la palabra de Dios y que le vaya bien? Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Por qué ignora la fidelidad a la iglesia? ¿Por qué no lee su Biblia? ¿Por qué no ora? ¿Por qué no le enseña a sus hijos a servir al Señor? ¿Por qué no pone sobre todas las cosas a Dios primero? ¿Por qué no tiene buenos hábitos cristianos que, mire, le cubren, le guardan de caer en tentación y lazo? Ese es el problema con los simples. Dice la Biblia, un simple ve el mal y mira, recibe el daño. Se escucha predicación, le dicen, pero se sale de aquí, ¿qué cree? Todo bien. ¿Cómo está, hermano? Bien, bien. No crece espiritualmente, no toma decisiones. Simple. Pero el simple solamente tiene una vida llena de dolor. Recibe el daño. Se casan mal, terminan divorciados, endeudados. Si no están divorciados, es un hogar tan infeliz que no se habla el uno del otro. Hoy están bien, mañana mal otra vez. 6 meses de buen matrimonio, 3 años de malo, otra vez, órale. Una persona simple. Finalmente, vaya conmigo a Proverbios 9, porque aquí le va una buena noticia. A diferencia del necio y a diferencia del escarnecedor, el simple puede cambiar rápidamente. Mire, puede cambiar el rumbo de su vida. Una persona simple tiene esperanza. Note lo que dice la Biblia. Dice a cualquier simple, ven acá. Los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. La sabiduría, ¿sabe a quién busca? A los simples. Y le dice, ya no vivas en simpleza, ven acá, mejor lee la Biblia. Mira, encuentra, busca sabiduría. El simple tiene la oportunidad de cambiar si busca la sabiduría. Porque ¿qué le falta al simple? Entendimiento. Entonces, si yo busco la sabiduría de Dios, puedo dejar de ser simple. Si usted leyera su Biblia lo suficiente, usted se diera cuenta a dónde van los caminos de las decisiones, las costumbres que usted tiene. Y usted identifica el problema. Si yo sigo yendo por aquí, voy a terminar mal. Si sigo siendo sabio en mi propia opinión, dice la Biblia que hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino o sea, no está bien. Yo puedo ver el final del camino por leer la palabra de Dios. Usted no tiene que vivir una vida simple. Usted no tiene que sufrir el divorcio. Joven, tú no tienes que casarte mal para darte cuenta que debiste haber hecho las cosas diferente. Tú no tienes que caer en deudas. Tú no tienes que sufrir el daño para después decir, ¿por qué no hice caso? Puedes leer en la palabra de Dios, obtener sabiduría y mira, ahorrarte muchos dolores de cabeza, muchas cicatrices de pecado, porque tú entiendes lo que la Biblia enseña. No te tienen que defraudar, mira, nada más no prestes, dice la Biblia, que el que presta es falto de entendimiento. No prestes. Oiga, présteme. No tengo, yo no presto. ¿Cuántos han prestado y no les han pagado? Hasta se le hizo un nudo en la garganta. Todavía se acuerdan. Ese Juanito nunca me pagó. Dice la Biblia, no prestes. ¿Sabe cuántos dolores se pudo haber evitado si nomás le hiciéramos caso a la Biblia? No le van a pagar, ¿para qué se hace?
no preste. No se amargue la vida. No busque las riquezas, porque dice la Biblia que el avaro busca riquezas y ¿qué cree? De nada le sirve. Lo único que obtiene es, dice la Biblia, el principio el amor al dinero, dice la Biblia, es el principio de todos los males. Entonces usted entiende que lo más importante en mi vida no es cuánto gano, qué posición tengo en el trabajo, qué carro manejo, qué casa tengo. Es más importante guiar a mis hijos y a mi esposa en los caminos del Señor. Usted se puede ahorrar un montón de problemas. Y se puede levantar todos los días con un buen hogar en su casa, con paz en su casa. Mire, en una esquina, con un bocado de pan, pero sin mujer rencillosa. Mejor, dice la Biblia, es la sabiduría que las riquezas. Mejor es una mujer virtuosa que las riquezas. Mejor es los caminos del Señor y la integridad que las riquezas. ¿Usted puede evitarse todo eso? Yo conozco un montón de gente rica, con depresión, y ahí me están llamando. Y los cristianos ahí van, toda su vida quieren gastársela buscando el dinero, para que cuando tenga el dinero ya no tenga familia y no tenga nadie que le ame. Dice la Biblia, mira, usted puede obtener sabiduría y ahorrarse todo eso. ¿Cómo deja una persona de ser simple? Lea su Biblia, vea lo que la Biblia dice y hágalo. Ya no sea simple, dice la Biblia, el que gana almas es sabio. Ya no sea simple, gane almas. Sea sabio, tome decisiones sabias. ¿Cómo dejo de ser simple? Vaya conmigo a Proverbios 22:3. Quiero que lo lea una y otra vez para que usted vea. En una persona puede dejar de ser simple escuchando las advertencias de la palabra de Dios. Para eso venimos a la iglesia, para que el pastor predique lo que la Biblia enseña, me enseñe lo que la Biblia enseña y yo vea y no vaya por el camino de los malos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, y todo lo que hace prosperará. ¿Quiere prosperar? ¿Quiere tener un resultado favorable de las cosas? Usted necesita entonces de apartarse de los malos. ¿No? Lo que dice la Biblia, Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Qué quiere decir esto? Que usted le haga caso a las advertencias de la palabra de Dios. Escuche las advertencias en contra de la mujer extraña. No ande buscando mujeres que, mire, le susurran, le dicen al oído lo que usted quiere escuchar. Usted es un hombre casado, ame a su esposa, regocíjese, alégrese con la mujer de su juventud. Joven, no caigas con una mujer que, mira, te habla bonito. Mujer, no le hagas caso simplemente a cualquier muchacho que te mira bonito. Busca una relación que glorifica a Dios. Hombre, mire, sea un hombre espiritual antes de que pierda su casa, antes de que pierda a sus hijos, antes de que pierda a su esposa. Sea hombre. Mujer, sea una mujer virtuosa que apoya a su esposo, que guía a sus hijos, para que cuando, mire, crezcamos y seamos viejitos, miremos atrás y no tengamos remordimiento por la vida en la que nosotros vivimos. Escuche las advertencias de la palabra de Dios. ¿Sabe usted que en los 6,000 años que la palabra de Dios está escrita no se ha equivocado? Por eso está llena, repleta de historias en el Antiguo Testamento, para que usted las lea y diga, eso no. ¿Qué le pasa a un hombre que busca a una mujer del mundo? Pregúntale a Sansón. Escucha las advertencias de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué le pasa a una mujer que se casa dentro de los principios de Dios? Pregúntale a Ruth. Y Ruth, mira, dejó el mundo, vino a los caminos del Señor y se casó con un gran hombre que la cuidó y no le faltó nada. ¿Qué le pasa a un hombre que se aleja de los caminos del Señor, que no toma prioridad las cosas, las cosas espirituales? Pregúntale a Lot. Pregúntale a Elimelech cómo perdieron a toda su familia por ser líderes carnales. Pregúntale a Saúl qué le pasa a los hijos de un líder carnal. Pregúntale a Elí qué le pasa cuando yo no le estorbo a mis hijos de hacer lo malo. Si te das cuenta que la Biblia está repleta de experiencia para que usted no sea simple, inexperto, incauto, para que usted pueda ver lo que le pasa a todas estas personas y usted puede ver el futuro sin tener que usted estar ahí primero.
para que no llore amargamente después y diga, ¿por qué no hice caso a lo que se me enseñaba? ¿Hasta cuándo, oh simples, hallaréis la simpleza? Y lo último, miren lo que dice Proverbios 19:25. ¿Cómo aprende el simple? Mire, el simple solamente aprende cuando le va mal a otro, cuando castigan a otro. Por eso si usted tiene un hijo que es simple, mire, hay que castigarlo. Y que vea que se castigan a otros, porque él ve y dice, oh, no quiero que eso me pase a mí. A veces el simple tiene que pasarle una experiencia, mire, muy difícil a su familiar, a su hermano, su primo, su tío, su padre, para que entienda. Note lo que dice la Biblia, Proverbios 19:25, hiere al escarnecedor y el simple será avisado. Y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. Por eso nosotros a veces en la iglesia tenemos que decirle a un escarnecedor que se burla de los caminos de Dios, ya no vengas, sal. Por eso a veces Dios tiene que castigar al escarnecedor, para que el simple vea y diga, yo no quiero vivir así. Hay algunos que simplemente, mire, usted nada más va a servir de un ejemplo para que los simples no vayan por el camino que usted va, porque usted no hace caso. Usted ya se burla de la predicación, del predicador, de las cosas de Dios. Usted ya sabe mucho, está bien. Usted sea necio, escarnecedor, no se preocupe, porque hasta para usted hay un propósito. Cuando le vaya mal, yo voy a poder decir, mira, joven, no seas así, porque mira, había un hombre así, 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 y mira cómo le fue. Mira, si tú no quieres ser simple, nada más fíjate bien en las familias de las personas que no sirven a Dios. Si has visto familiares allá afuera, conoces a las familias divorciadas, a las niñas de 14, 15 años juntadas, embarazadas, que no tienen ni padre, no saben ni quién es el papá, niñas teniendo que cometer aborto por los pecados en los que viven. Nada más fíjate a todos esos, mira, drogadictos, alcohólicos que están allá afuera tirados. Nada más date cuenta, mira, las parejas que no se llevan bien, están casados pero viven como si no se conocieran. Recuerdo cuando mi padre me dijo que él quería que yo fuera a una escuela cristiana en el colegio bíblico en los Estados Unidos y no que yo siguiera los sueños que yo tenía. Él nada más me dijo una pregunta. Me dijo, ¿qué tipo de hogar quieres tener? ¿Uno como el mío o como la gente que tú conoces? Yo empecé a pensar en los hogares de mis amigos divorciados, borrachos, infidelidades por doquier. El papá no se lleva con los hijos no quieren al papá, la esposa y la esposa no se llevan bien, ya llevan 3 matrimonios. Nada más observe, vea el peligro, vea lo que pasa. ¿Y sabes qué le pasa al simple? No vale la pena perseguir el dinero y dejar los caminos del Señor. No vale la pena, mira, sacrificar para que mi hijo sea un necio educado que odia a Dios. Así aprende el simple. Yo le pido, mira, no sea un cristiano simple. Aprenda sabiduría. Escuche las advertencias de la palabra de Dios. Y observe, mire el camino de los malos, porque no es como lo pintan. Bien felices el sábado, llenos de remordimiento el domingo. Esas sonrisas que tú ves en Facebook, eso no es así. Esos cholillos que se creen narcos no viven más de 25 años. Nomás velos en la cárcel, bien machos y llorando como niñas cuando están en la cárcel. Es el futuro que ellos escogen. Joven, no tienes que vivir así. El mejor camino es en los caminos del Señor. Puedes casarte bien, puedes tener buenos hijos, puedes vivir una vida en paz, puedes despertarte todos los días dándole gracias a Dios por la vida que te ha dado. No porque eres mejor que otros, sino porque simplemente somos obedientes a las advertencias de la palabra de Dios.
Soy tan ignorante que lo único que hago es hacerle caso a este libro. ¿Y qué cree? Y nos va bien. Porque Dios te bendice, Dios te cuida, Dios te ayuda. Y tú vas a ver la diferencia de aquellos simples que no le hacen caso a Dios. Y quédate en el cristianismo lo suficiente y 20 años después, 30 años después, tú vas a decir, yo crecí con muchos en la iglesia y mira, no les fue bien. Porque eran simples. Se hicieron necios y ahora hasta escarnecedores hay. No busques el camino de los malos. Sé sabio, recibe la corrección, ama a los que te corrigen y mira, vas a tener una buena vida en este mundo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra.